Casildo, todo tuyo. Vale, pues buenos días. La reflexión que quiero hacer es corta, breve, y quiero contar un poco mi vida. Siempre habrá alguien que le pueda ayudar o interesar. La vida, yo siempre digo que está compuesta de decisiones. Decisiones que tenemos que tomar continuamente. Hay decisiones importantes, hay decisiones tribales, que tienen poca importancia, las hay muy importantes, y lo que motiva nuestras decisiones siempre son los objetivos que queremos lograr. Están motivadas por eso, por los objetivos que queremos alcanzar. Hay objetivos importantes, hay objetivos de miedo, hay objetivos de tratar de agradar a unos o a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay decisiones que tomamos sin saber, porque no lo sabemos todo, y si salen mal, pues tampoco deberíamos sentirnos culpables, porque algunas no son culpa nuestra. Hay otras que sí, y son las que tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo he tomado en la vida buenas y malas decisiones. Alguno dirá, pues como todo el mundo, no te sales de la norma, ¿no? Pero quiero contar algunas. Y empezaré cuando yo tenía 10 años. En la escuela no me iba mal. En fin, no es que era un gran estudiante, pero memorizaba rápido y aprobaba todo. Pero mi padre quería que fuera cura. Y aquí a mí la idea esa no me gustaba. No me gustaba por la sencilla razón de que no me veía estudiando en un internado, porque había que ir a un internado. Perdón. A mí me gustaba ir a la escuela y después correr por las calles de mi pueblo, jugar con los amigos, ver los barrancos, ver las montañas, pero estar internado sabía que no lo podría soportar. Lloré para no ir, pero bueno, un niño a veces no tiene escapatoria y tiene que hacer lo que le dicen. Así que me mandaron a ese colegio de curas. Mi padre quería que fuera cura. Un lapsus. Doy la bienvenida yo al pastor Soli, que lo veo aquí, al que aprecio mucho. Un placer, Casildo, y todos los demás. Un gusto veros también. Gracias. Un abrazo. El asunto, mi padre quería que fuera cura. Bueno, pues fui a Orihuela, había un colegio allí y pasé un año y pocos meses. Pasado ese tiempo, fui y hablé con uno de los curas directores y le dije, mire, yo no soporto estar aquí, tengo que irme a mi pueblo, aquí no puedo estudiar. Y el hombre, muy amable, cuando vino mi padre, a los pocos días, pues le explicó la situación y ya me llevaron para el pueblo. En ese año y poco que estuve allí, tengo que decir que los curas a mí me trataron muy bien. Toda la vida, todo el mundo me ha tratado bien. Siempre he tenido mejores amigos de los que he merecido, una esposa mejor de lo que merezco, hijos mejores de lo que merezco, y, en fin, tengo que estar agradecido. También a los curas que tuve de profesores allí. Pero a mi padre aquello le molestó mucho y se sintió ofendido y dijo, mira, si no estudias aquí, no vas a estudiar en ningún sitio. Así que vas a trabajar y punto. Y me puso a trabajar. Yo tenía 11 años y me mandaron, él tenía tierras y me puso a trabajar en el campo. Me crié de una forma anárquica. Y no es lo mejor para un niño, criarse de una forma anárquica. Eso me convirtió en un adolescente muy rebelde. A la vez yo creía que la anarquía era lo mejor para todo, ¿no? Porque hacer lo que te apetece en el momento que te apetece, ¿qué más puede uno pedir? Pero no es lo mejor. Después descubrí que no es lo mejor y te lleva por caminos de los que a veces es difícil salir. Así que yo pues entre otras cosas, bebía,
No llegué a tomar drogas, quizás porque en aquel tiempo aún no las había en los pueblos. Bebía, jugaba mucho a las cartas, en fin, trataba de ligar, toda esa movida, ¿verdad? Y no era muy feliz. Estando en ese año, estamos hablando del año 71 ya, hubo una excursión al monte, allí en mi pueblo está cerca de las montañas, y era Semana Santa y fuimos a hacer un campamento unos cuantos. Y resulta que estando allí, recorriendo las montañas, comiendo y bebiendo y tal, pues se nos unió un día un joven adventista. Él era mayor, era músico en Madrid, era del pueblo y bueno, era trompetista, trabajaba en la banda municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y resulta que nos lo presentan y nos dicen que era vegetariano. Yo era la primera vez que oía esa palabra, vegetariano, en el año 71. Yo era un joven, tendría 18 años, y pensé, bueno, es que en esta vida tiene que haber de todo. Después también supe, ya hablando con él, que era adventista. Yo pensé, ¿qué será eso de adventista? Pocos días después lo averigüé. El asunto que me llamó la atención, que todos comíamos allí cordero. Bueno, el asunto es que era músico, tocó la guitarra, aunque era trompetista, tocaba muy bien la guitarra y tocaba, aprendimos algunas canciones con él. Pasado unos días me dice Emily Boix. Emily Boix es un alfarero de Agosto, ya éramos amigos, seguimos siendo amigos, y él me dice, oye, Manolo, porque así se llamaba este joven adventista, me dice, oye, ¿quieres darnos clases de guitarra? Lo que él no me dijo es que también después de la clase de guitarra tendríamos un estudio bíblico. Yo creo que él quizás pensó, si le digo que hay un estudio bíblico, a lo mejor no quiere venir, porque los dos éramos ateos en aquel momento, no creíamos en Dios. Incluso predicábamos a los amigos la no existencia de Dios. Hablábamos del Che Guevara, de cualquiera era nuestro ídolo menos Dios. Esa era nuestra realidad en ese momento. Pero yo sí habría ido porque tenía una mente abierta. El asunto, fuimos al culto, al estudio bíblico, y empezamos con la clase de guitarra, ¿no? Y recuerdo aún la canción, ¿no? Es, en valenciano es trobarem a faltar teu somriure, echaremos de menos tu sonrisa, ¿no? Es un clásico americano. Total, terminamos de estudiar la guitarra, darnos la primera lección y sacan unas Biblias. Yo nunca había tenido en mis manos una Biblia. Tenía ya 18 años, había estudiado para cura un año, había sido monaguillo muchos años, pero era la primera vez que yo tenía una Biblia en la mano. Había tenido el Evangelio, los 4 Evangelios, había tenido el misal, en fin, que es como se dice una misa y tal, había tenido historias de los papas, pero una Biblia entera en la mano nunca la había tenido. Bueno, empezamos a estudiar la Biblia y nos dio por reír a mi amigo y a mí. Nos dio por reír porque nos llamaba mucho aquello la atención. Pero esa risa tonta que no puedes parar. Y no paraba. Queríamos parar de reír, pero no podíamos. Y ja. Y no podíamos parar. Y aquel hermano, pues bueno, siempre tuvo una cara amable, que es lo que a nosotros nos impactó. Siempre estuvo amable. Sí, es verdad que tuvo que reducir mucho aquello y en 5 minutos tuvimos que terminar porque no había manera. Pasa una semana y me dice Millie Boyce, oye, volvemos otra vez a casa de Manolo a estudiar la guitarra y hablar de la Biblia y tal. Y yo le dije, hombre, claro, sí, mejor que ahí es que no lo hemos pasado, hace años que no lo pasábamos tan bien. Pero hicimos un pacto para no reírnos en el estudio bíblico. Y era que no nos miraríamos a la cara. Cuando estuviéramos hablando de la Biblia, si hablaba Emily, yo no le miraría a él, miraría siempre a Manolo. Y cuando yo hablara, él miraría siempre a Manolo, no nos miraríamos. Oye, la cosa funcionaba. En fin, el estudio bíblico iba avanzando, pero me dan a mí a leer un texto
Manolo me abre la Biblia y me dice, lee este texto, porque yo tampoco sabía manejarla. Y me sale en ese texto el nombre de uno de los hijos de Jacob, Manasés. Pero en lugar de Manasés yo dije Manases, lo pronuncié mal. Y Manases quiere decir en valenciano un manazas. Así que otra vez empezamos a reírnos y ya no pudimos parar. Y jajaja, y no podíamos parar. Este hermano estaba de baja como músico porque estaba enfermo y se puso grave y murió. Bueno, el asunto es que yo pronto también me tuve que ir a la Mili. Emily Boyce me dijo, bueno, pues fuimos un viernes a ver la iglesia en Alicante y nos gustó, pero ahí quedó todo. Voy al servicio militar y yo por aquel tiempo salía con una chica de otro pueblo que ella estudiaba biología en la Universidad de Valencia. Y yo estaba haciendo la Mili allí, pues para poder sacar un pase pernota, que un pase pernota quiere decir que te dejan salir al mediodía para comer en casa en lugar del fin de semana. Entonces yo necesitaba ese pase pernota porque estaba enamorado de aquella chica. ¿Cómo hacerlo? Pues voy al teniente y le digo, mi teniente, necesito salir, yo era un poco pillo, necesito salir antes de la hora, necesito el pase pernota porque mire usted, yo soy vegetariano y me voy a morir de hambre aquí porque aquí siempre están poniendo carne. Era mentira. Pero claro, él me dijo, estudiaré la situación y tal. Y claro, los soldados por aquel tiempo, no sé cómo será ahora, comían en salas muy grandes. Digo, si ahora yo como aquí el día siguiente y viene el teniente y me ve partiendo el filete y zampándomelo, me va a decir, ¿qué clase de vegetariano eres tú? Pues tuve que hacerme vegetariano. En principio fui vegetariano por miedo, pero pregunté en Valencia y fui a una dietética y ya conseguí libros de vegetarianismo y me hice vegetariano por convicción. Pero después ya también quise conocer la iglesia. Y fui a la iglesia de Valencia, tenía de Vives, compré muchos libros, varios libros, y leí. Y empezó a gustarme la idea de ser creyente, porque vi que es una ayuda. Yo había sido anárquico y había ido en mi dirección, pero una ayuda venía mejor, porque ¿a dónde iba yo? ¿Cómo podía yo salvarme? ¿Dónde iba? Para salvarte necesitas la luz, necesitas a alguien que te lleve de vuelta a casa, porque un ser humano no sabe cómo llegar al cielo. Así que como tenía mucho tiempo libre, pues leí varios libros de Elena White y de otros escritores y leí la Biblia entera allí en la Mili. Mi destino afortunadamente me permitía horas y horas libres. Terminó aquello y me fui al colegio de Sagunto. Había oído que había un colegio allí. Y dije, oye, quiero conocer más a esta gente, a ver cómo son de verdad. Así que directamente me fui al colegio, era el mes de marzo, final de marzo, y le digo, oye, tenía unos ahorros y hasta junio estoy libre y quiero conocer cómo es esto, cómo funciona esto, qué es la iglesia adventista. Bueno, pues lo fui conociendo allí mucho mejor. Y en mayo me bauticé. Y yo soy el primer hombre que se bautizó en el Colegio Adventista de Sagunto, porque hasta entonces se bautizaban en la iglesia de Vives. Estamos hablando de mayo del 76. Junto con una chica, habían construido una pequeña balsita allí y allí me bauticé. Y cosas curiosas de la vida o el humor de Dios, como queráis. Mi padre quería que fuera cura. ¿Quién me bautizó? Pues me bautizó un pastor que había sido cura, que era el pastor Ferreira, un pastor portugués. Creo que hay un hijo suyo todavía de pastor, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues han pasado desde entonces ya 45 años. Pues doy gracias todos los días a Dios porque me mostró una dirección mejor que seguir, que la que yo creía que era la única.
¿verdad? Como anarquista que era, pues era un desastre, porque no sabes a dónde vas, no sabes a dónde alumbrar. Y en temas de salvación, todos necesitamos ayuda. Hay una historia triste en mi vida con un amigo, porque llevé a varios al Evangelio y eso es algo que me ha reportado mucha satisfacción. Pero un amigo mío, al que yo le hablé, me dijo: Casildo, todo lo que me has dicho, todo lo que hemos hablado, estoy de acuerdo con todo, con la vida natural, con la vida espiritual, con Cristo, pero quiero aparcarlo eso, disfrutar de la vida y más adelante voy a retomar el camino cristiano porque creo que es el mejor, pero ahora quiero la vida libre. No le fue bien y poco después aquel amigo se suicidó. Y para mí siempre ha sido una carga que he llevado, porque digo, tenía que haberle hablado más porque él me escuchaba, pero a veces que no sabes si debes hablar más o debes callar, ¿verdad? Y, bueno, lo que sí digo es que hay decisiones, como he empezado, que marcan nuestra vida. Y hay decisiones que nos llevan a salvación y hay decisiones que nos perjudican. Solo quiero decir a nuestros oyentes que sea cual sea tus estudios, sea cual sea tu vida, si hayas tenido una infancia o una adolescencia como la mía, para Dios todos somos importantes. Dios, porque para Dios todos podemos ser útiles a la sociedad. Quizás unos más que otros, no lo dudo. Un médico puede ser más útil que uno, que yo, un pastor es más útil que yo, así lo considero, pero todos tenemos una posibilidad o muchas posibilidades de ser útiles. Por eso Dios nos ama y Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y las decisiones que tomamos son las que marcan. Y quiero terminar brevemente ya diciendo que Dios tomó una decisión, Cristo tomó una decisión, que fue morir en la cruz. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque tenía un objetivo, un solo objetivo: que tú y yo podamos ser salvos. No tiene otro objetivo para el ser humano. Lo dice bien claro Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo siempre les digo a la gente, a mis amigos, cuando dicen es que pide Dios esto, no. Dios solo pide una cosa: sálvate. Todo lo demás es para conseguir ese objetivo, ¿verdad? Y a nuestros oyentes le haría 2 preguntas, y con esto termino, y les daría un consejo. La primera pregunta es: ¿qué objetivos tienes, amigo, amiga? ¿Qué objetivos tienes? Repasa la prioridad de tus objetivos. La segunda pregunta sería: ¿qué decisiones estás dispuesto a tomar? Y el consejo: no pongas límites al conocimiento. No pongas límites al conocimiento de la verdad de Dios. Porque si pones límites, te estás limitando tu progreso. Que Dios bendiga a nuestros oyentes y a nosotros. Gracias por este tiempo. Bueno, Casildo, he de decirte que la semana pasada el pastor Armero nos hablaba de los hijos de Jacob. Habrías encuadrado perfectamente en uno de ellos, ¿eh? Menudo pieza. Sí, la Biblia tiene historias tremendas, sí, los hijos de Jacob. Yo antes, cuando no estabas conectado, decía que no sé si esto es algo que te inventas tú para hacerte el duro, porque eres una persona encantadora, o que Dios ha hecho un milagro en tu vida.
ha hecho un milagro en mi vida y en la vida de tantos. Yo he conocido gente en mi pueblo, hay varios que se convirtieron y milagros grandiosos que Dios puede hacer y hace continuamente. Solo necesitamos permitírselo. Y así es. En fin, yo sigo dando gracias a Dios porque lo mejor que me ha pasado en la vida pues fue conocer el Evangelio. Porque mi camino no iba en buena dirección. Fíjate, Casildo, que hay un versículo en la Biblia que dice que hay que hablar a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Y según nos contabas la historia, yo pensaba en aquel hombre, en Manolo, como diría, vaya par de borregos que se han juntado a mí en el pueblo, no hay quien pueda con estos. Pero hay que hablar a tiempo y destiempo. Y a veces uno no sabe la sorpresa que se va a llevar él en el cielo, ¿verdad? Cuando os vea, porque no nos has contado que Mili también se convirtió. Sí, Mili poco después que yo también se bautizó. Y, en fin, los dos seguimos en la fe. Mili tiene un grupo que se reúnen todos los viernes en la alfarería. Yo he ido algunos viernes también. Y todos los viernes por la noche se reúnen allí un grupito. Y, en fin, y gracias a eso, pues en agosto hay un grupo y han salido varios de allí, de un pueblo pequeño. Hay varios adventistas. A veces hablamos y pensamos que no llega a ningún sitio, ¿verdad? Pero la semilla siempre cae y Dios es el que germina a su tiempo. Y bueno, a veces no vemos el fruto, pero es que el fruto no es nuestro, el fruto es de Dios. Así que es un gusto escuchar el mensaje que nos has traído hoy, que es mejor que cualquier reflexión tu vida propia. No sé qué os parece al resto, chicos. Bueno, la verdad es que no recuerdo los millones de visualizaciones que tiene el vídeo del alfarero, ¿eh? Pero tiene muchos. 30 millones. Son 30 millones de un mensaje extraordinario. Casildo, yo quiero agradecerte especialmente porque, aunque tú y yo hemos hablado de la historia, y no quiero monopolizar porque eres tú, pero yo me encontré, y tú lo sabes porque lo hemos hablado, a la que fue su novia, la novia de Manuel. Sí. Me la encontré muchísimos años después, exactamente no hará más de 6 o 7 años. Me la encontré donde vive, era una de mis iglesias. Me hablaron de ella y la llamé por teléfono y me dijo: pastor adventista, yo no quiero saber nada de vosotros. Y le comenté: bueno, ¿me puedes decir por qué? Y me contó la historia. Y me habló de Manuel Aracil, Sí. su novio de la juventud. ¿Sabéis? Volvió a la iglesia. Cuando entendió que Dios no es un Dios justiciero. Ella entendía que el que Dios se hubiese llevado al amor de su vida era una injusticia. Hoy sigue en la iglesia, porque concretamente en la iglesia de Bilbao. Y me ha recordado, Casildo, esa experiencia. Y creo que conforme impactó en tu vida, también impactó en la vida de aquella joven. Hoy ya no es tan joven, pero ha pasado muchos años de tristeza. Y ahora me decía, y ahora sé que cuando Jesús vuelva, yo lo voy a ver y voy a vivir con él la eternidad. Así que muchísimas gracias, Casildo, de verdad, me has tocado de forma personal. Es una bonita historia en mi ministerio, así que muchísimas gracias por conectarme con esa historia. Y solamente me falta que nos digas el nombre del pueblo para no ir. Porque si solamente son buenos los que se convirtieron a Jesús, a ver qué pasa con los otros, ¿eh? No vaya a ser que se me rompa el coche por algún sitio y vaya a parar a ese pueblo. No, es un buen pueblo, como todos los pueblos pequeños. Es Agost, se llama Agost, está a 18 kilómetros de Alicante. Y bueno. He estado contigo allí. Sí, lo sé que estuviste en el entierro de un familiar mío, de mi hermana. Estuve allí. Sí.
Pero, Pastor de verdad, Ruzzuli, muchísimas gracias, Sí, muchísimas gracias por el recuerdo. Un placer. Hola, Casildo, ¿qué tal? Muy buenas, Hola, Richard, Casildo. también Pablo, un placer. Hola, Richard. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Richard? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Mira, yo lo que despiertas en mí son sentimientos de gratitud y profundas emociones, porque a veces el impacto que tenemos cuando conocemos a Cristo es algo que trae alegría, algo que trae liberación, algo que trae una satisfacción plena y una felicidad como nunca antes, ¿no? Me estoy refiriendo a una frase, ¿no? que usaste tan bonito, Casildo, y es la de tendría que parar porque el camino que tenía no era bueno, ¿no? Y es verdad que cuando Jesús entra en tu vida, más allá, digo sinceramente, de dogmas o de creencias, o más allá de todo, ¿no? Porque estoy recordando un poco esa mujer samaritana, ¿no? Cuando se encuentra con Jesús, ella intentó llevarlo un poquito al debate teológico, ¿no? Al razonamiento. Pero más allá de eso, Jesús le habla al corazón, le habla a los sentimientos y entra realmente en esa parte que es la parte espiritual, el alma, ¿no? Del ser humano. Para mí eso es lo más íntimo de un ser humano, ¿no? Y me gusta mucho porque lo que veo cuando dijiste el año 71, y yo pensando que por ahí mis padres se enamoraban y digo, ni estaba todavía, ¿no? en esta tierra. Digo, qué maravilloso es saber que ese romance, si lo puedo llamar así, entre Cristo y los seres humanos puede seguir a pesar de todo, ¿no? Porque seguramente a lo largo de los tiempos, hermano Casildo tuvo que encontrar situaciones difíciles, complicaciones, pero sigue estando ahí con el Señor, ¿no? Y entonces me imagino que ese amor creció muchísimo, ¿no? En usted. Sí que me gustaría mucho preguntarle, hermano Casildo, ¿cómo es eso de pasar toda una vida en compañía de Jesús y no obstante seguir ahí, ¿no? Porque a mí me emociono, ¿no? Me emociono cuando escucho a personas que durante tanto tiempo, en una trayectoria tan larga, han podido mantenerse en este camino de amor, de paz y de creencia, ¿no? De creer, porque es algo duro, ¿no? Como dijo, antes había gente que, bueno, es verdad, para una persona racional, una persona que no tiene fe, eso quizás puede ser incluso un poco de risa, ¿no? Como bien decía, cuando leía la Biblia no podíamos ahí estamos riéndonos el uno del otro. Y eso me hizo acordar claramente cuando nuestra abuela nos llamaba en el culto y como niños, oye, teníamos una partida de risa que no, y la abuela intentaba hacernos callar, oye, estamos cantando, oye, estamos orando, oye. Y lo que pasa, lo que veo, Casildo, es que ahora mismo esto me pasa a mí con mis hijos, ¿no? Cuando me pongo a cantar, a orar, y, oye, ellos empiezan a reírse. Y eso, me gustaría saber cómo ha podido mantener eso, porque claro, es un largo camino, ¿no? Llegar hasta aquí. Yo de verdad, para mí es un aprecio y una admiración a ver estas personas que llevan tantos días al lado de Jesús. Y yo deseo que para mí y para mis hijos esa también pueda ser una realidad, ¿no? Digamos que anticipemos un poquito la eternidad. Sí, pues hombre, yo lo único que puedo decir es que el camino cristiano para mí es el mejor. Que hay días difíciles, es que en esta vida no hay nadie en el mundo que no tenga días difíciles. Desde el rey, el millonario, el deportista, todos pasamos por dificultades, ¿verdad? Pero yo siempre digo, a veces cuando uno está tentado a abandonar, jamás debe hacerlo, porque tiene que recordar una cosa, que con Cristo tú te has hecho rico, te ha dado un patrimonio, que es la vida eterna. Y eso es algo que uno no debe perder. Se puede perder un trabajo, se puede perder el coche, después te compras otro. Pero imagina que a alguien le ofrecieran un trabajo y le dijeran, oye, te vamos a dar 200 euros, 1000 euros al mes,
pero a cambio tú nos tienes que dar tus casas, tus tierras, todo lo que tienes. Diría, hombre, ¿cómo voy a darlo eso? ¿Verdad? No tiene sentido, nadie aceptaría un empleo así. Y esa ha sido para mí también la máxima, decir, lo que tengo vale más. La vida eterna no se puede perder, porque eso vendrá. Dios lo ha prometido y es fiel su promesa. Y eso es lo que, en mi caso, pues siempre he valorado hasta ahora, ¿no? Días duros siempre hay, porque a veces en la propia iglesia, a veces la gente dice, es que en la iglesia hay peleas y discusiones. Y yo le digo, dime una familia del mundo que no tenga peleas y discusiones. Yo tenía una familia y mis hermanos siempre estábamos peleando. Si la iglesia somos familia, ¿cómo no vamos a pelear? Si no, no seríamos familia, ¿verdad? Y fuera, pues también hay dificultades, porque hay una lucha cruel por el dinero, por el trabajo, es decir, en oposiciones, en esto, en lo otro. La lucha por sobrevivir es dura, pero lo que Dios promete es mucho mejor y eso no se puede perder. No puedes perder el patrimonio por comida para un día. No puedes perder la vida eterna por un plato de lentejas, como hizo Esaú. Y eso es mi consejo también para los que nos escuchan y para los jóvenes, ¿no? Es decir, Dios te ha hecho rico porque eres heredero de la vida eterna y eso ya, Dios ya te ha hecho millonario. Ya estás en el testamento. No pierdas eso. Hace unos días, Casildo, leía una anécdota. Desconozco si es verdad o no, simplemente es una anécdota que leí. Que alguien decía, la Biblia tiene que ser verdad porque cuenta la verdad sobre las familias. Ningún libro o epopeya cuenta que las cosas van mal en la vida. Es un razonamiento simple, pero me pareció interesante, ¿no? Es decir, como hablábamos antes, la Biblia cuenta las cosas como son. Así es. Y cuando un hijo engaña a un padre, cuando un padre engaña a un hijo, cuando existen todas esas cosas en la historia del pueblo de Dios, la verdad es que a mí me hace pensar que si yo no tuviese problemas es que sería extraterrestre. No viviría en la Tierra, ¿no? Entonces, la verdad es que la historia que has contado es la historia de la obra de Dios en el corazón de una persona. Eso, si no, ¿cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no trabaja nunca con familias perfectas. En la Biblia no hay una sola familia perfecta, ni una. No la hay. Hasta la primera, que la hizo como la hizo, fíjate cómo salió. Es decir, y tuvieron que ver la muerte de su hijo por primera vez en la historia, es decir, no sabían lo que era la muerte. A partir de ahí, ¿qué pasa con los seres humanos? Así que a mí me has hecho reflexionar, Casildo, y te doy las gracias, porque a veces, cuando tienes circunstancias adversas, porque las has creado tú o por cualquier otro motivo, la sensación más simple es salir corriendo. Esa es la más simple. Sin embargo, no es la más coherente. Claro. Entonces, los hombres de Dios fueron a Dios. David, para mí, es uno de los ejemplos claros. David tendría muchísimos problemas en una iglesia adventista hoy. Así que yo te agradezco mucho el testimonio. Te agradezco mucho que me hayas ayudado, ¿no? a recordar que sin problemas no sería vida. Bueno, pues me alegro porque tú me has ayudado muchas veces, muchos sábados. Así que si yo te he ayudado un poco, bueno, pues ya te he devuelto algo. Y es que como te veo con muy buenos ojos, porque eres amigo mío, no sé si somos objetivos, pero bueno, lo intentamos. Pero de verdad, muchísimas gracias por la historia. Conocía una parte, pero, ¿sabes? Has abierto el corazón y creo que eso, Casildo, es algo que a veces tenemos que hacerlo más y reservarnos mucho menos lo que a veces hacemos. Es que, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Hay una frase, Casildo, que Susana Ayala nos ha puesto en el YouTube, en el chat de YouTube, que dice, la frase clave en este testimonio es, tenía mente abierta. Sí. Y creo que eso es la clave. O sea, no son las circunstancias, sino el tener una mente abierta, una mente dispuesta, una mente... Bueno, a pesar de tus creencias que decías que eras ateo, no te negabas a conocer más cosas
y Dios Así es. pudo trabajar en ti. Me ha gustado a mí mucho una frase que has dicho, que nos has dicho el sentido del humor de Dios. Lo has mencionado en una parte y me gusta porque Dios tiene su sentido del humor, lo utilizó contigo, ¿verdad? Ese rato que os Sí, reísteis, que fue tan bueno que decidisteis volver y sí, bueno, cómo Dios utiliza cosas inesperadas en momentos inesperados, de forma inesperada, para llevarnos de vuelta al redil. Como Dios es un Dios que nos ama por encima de todo. así es. Es grande su amor. Ha sido un placer escuchar tu reflexión. Claro, claro. Pues si os parece, hacemos una pequeña pausa musical